Bien, buenas noches. Ante todo, mi saludo a EGEPUT por hacer posible mi presencia el día de hoy en esta plataforma académica. Bien, sin más preámbulos, el día de hoy voy a abordar una temática harto interesante que viene a ser el tema de la prolongación de la prisión preventiva. A modo de introducción voy a fijar cuáles son los ejes temáticos que voy a abordar el día de hoy. En una primera parte voy a abocarme a presentar el concepto de prolongación de prisión preventiva. En una segunda parte voy a trabajar todo lo referente a los ejes temáticos, a los presupuestos de la prolongación de la prisión preventiva. En una tercera parte vamos a abordar algunos casos prácticos que se han producido a propósito de esta temática, a la luz de lo que ha establecido nuestra normativa y también teniendo en cuenta los criterios jurisprudenciales fijados por la Corte Suprema. Bien, entonces empezamos con la presentación de este instituto jurídico denominado prolongación de prisión preventiva. Una primera idea a tener en cuenta respecto a la prolongación de la prisión preventiva es que debemos tener como punto de referencia, antes de abordar la prolongación de la prisión preventiva, a la prisión preventiva en sí misma. No se puede hablar de la prolongación de la prisión preventiva si es que no tenemos en claro cuáles fueron los motivos iniciales que se establecieron al momento de imponerse prisión preventiva. Por eso que decimos que el punto de referencia de la prolongación de la prisión preventiva viene a ser la prisión preventiva en sí misma. ¿Por qué razón? Porque cuando se habla de la prolongación de la prisión preventiva no se parte de cero, se parte de la premisa de que a un determinado imputado ya se le impuso prisión preventiva. Y en esa medida hay que tener en claro cuáles fueron los motivos iniciales que fundamentaron esa prisión preventiva, en orden a sus presupuestos procesales referidos a la sospecha grave inicial, al pronóstico de la pena y al peligro procesal como presupuesto de la prisión preventiva. Una vez que tengamos en claro como punto de referencia a la prisión preventiva, a partir de ese punto de referencia vamos a poder trabajar el instituto de la prolongación de la prisión preventiva. Bien, entonces entramos a la temática de la prolongación de la prisión preventiva. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Para entender a la prolongación de la prisión preventiva, hay que tener en claro cuáles son sus presupuestos. Es por eso que debemos tener muy en claro de que son dos los presupuestos clásicos de la prolongación de la prisión preventiva. Por un lado, las dificultades que se han presentado durante el decurso del proceso y por otro lado, el tema de la subsistencia del peligro procesal. Es decir, cuando trabajamos el instituto de la prolongación de la prisión preventiva, debemos tener en claro que son dos los presupuestos que deben examinarse, que deben evaluarse en una prolongación de la prisión preventiva. Reitero, por un lado, la existencia de dificultades durante la investigación o el proceso y por otro lado, la subsistencia del peligro procesal inicial para establecer si se prolonga o no la prisión preventiva. Para entender esto es necesario tener en claro cuál ha sido la evolución histórica del artículo 272 del Código Procesal Penal que ha regulado la prolongación de la prisión preventiva. Conforme a la versión original del artículo 272 del Código Procesal Penal, se estableció que para disponer la prolongación de la prisión preventiva se exigían dos presupuestos.
Por un lado, la existencia de dificultades durante la investigación y por otro lado, la subsistencia del peligro procesal. Por cierto, esta versión original del artículo 272 fue materia de muchas críticas, porque se entendía de que solamente debían presentarse dificultades durante la investigación. Es decir, contrario sensu, si no se presentaban dificultades durante la investigación preparatoria, evidentemente no cabría dictar la prolongación de la prisión preventiva. ¿Cuál fue la principal problemática que aconteció a propósito de esto? Muchas veces cuando estábamos en un proceso penal en el cual se había dictado prisión preventiva y ya se había superado la investigación preparatoria, entonces cuando el fiscal solicitaba la prolongación de la prisión preventiva, se decía de que una vez superada la etapa de la investigación preparatoria, ya no podía solicitarse e imponerse la prolongación de la prisión preventiva, precisamente porque ya se había agotado la investigación preparatoria, dado que uno de los presupuestos de la prolongación de la prisión preventiva era precisamente la existencia de dificultades durante la investigación. En esa medida, si es que ya se había superado la etapa de la investigación preparatoria y estábamos, sea en la etapa intermedia o en el juicio oral, se decía que ya no podía solicitarse la prolongación de la prisión preventiva. Sin embargo, esta interpretación que se le pretendió dar al artículo 272 del Código Procesal Penal en su versión original fue materia de un pronunciamiento jurisdiccional por parte de la Corte Suprema, y en la cual se entendió que cuando el Código Procesal Penal hacía alusión a la existencia de dificultades, se entendía que estas dificultades podrían presentarse no solamente durante la etapa de la investigación preparatoria, sino que también podían presentarse durante el decurso de todo el proceso. Es así que se le dio una interpretación amplia a este primer presupuesto referido a las dificultades de la investigación. Se entendió que debía comprender a las dificultades que podían presentarse en cualquier etapa del proceso penal. No solamente la investigación preparatoria, sino también durante la etapa intermedia y el juicio oral. El fundamento por el cual se asumió esta posición jurisprudencial en su momento fue que la medida cautelar personal de prisión preventiva se entendía que se dictaba para asegurar la eficacia de la decisión final. Se entendía que se dictaba con una finalidad procesal, de asegurar al investigado para los fines de la decisión final, evitando que durante el decurso del proceso este investigado o bien fugue o bien entorpezca la actividad probatoria. Y bajo ese entendido de que la medida cautelar personal de prisión preventiva se dictaba para asegurar el éxito de todo el proceso, entonces se entendió que las dificultades no solamente podrían predicarse o podrían presentarse durante la investigación preparatoria, sino que podrían presentarse perfectamente durante la etapa intermedia y durante el juicio oral. Es por eso que luego vino la modificatoria establecida por el decreto legislativo 1307, en la cual prácticamente ya se estableció que las dificultades no solamente podían predicarse a propósito de la investigación, sino también de todo el proceso. Considero que esta modificación fue acertada porque siempre debemos tener en cuenta el concepto central de toda medida cautelar, que es asegurar al investigado para los fines de la decisión final. En consecuencia, la evaluación
de las dificultades que podrían presentarse se podía predicar durante cualquier etapa del proceso penal. Otro punto que hay que tener en cuenta acerca de la versión original es que inicialmente solamente se contemplaron dos tipos de procesos: los procesos comunes y los procesos complejos. Es así que el mandato de prisión preventiva solamente podía durar en un proceso común hasta 9 meses y podía prolongarse por 9 meses adicionales. Y tratándose de un proceso complejo, se entiende de que la prisión preventiva podría dictarse hasta 18 meses y podría prolongarse por 18 meses adicionales. Esta versión original, importa recordar que fue modificada por el Decreto Legislativo 1307. ¿Y qué estableció el Decreto Legislativo 1307? De que ya no existían dos tipos de procesos penales, sino tres tipos de procesos penales: los procesos comunes, los procesos complejos y los procesos seguidos contra la criminalidad organizada. Es así que con el Decreto Legislativo 1307 se estableció que en los procesos comunes la prisión preventiva podría dictarse hasta 9 meses y prolongarse por similar periodo de tiempo. Los procesos complejos se podría dictar una prisión preventiva hasta 18 meses y podría prolongarse por 18 meses adicionales. ¿Y qué ocurrió con esta modificatoria? De que introdujo un tercer tipo de proceso, que vendrían a ser los procesos seguidos contra presuntas organizaciones criminales, y en la cual se positivizó que la prisión preventiva podría dictarse hasta 36 meses y podría prolongarse por 12 meses adicionales. Además, con la modificatoria se introdujo el concepto de adecuación a la prolongación de la prisión preventiva, es decir, un tercer instituto referido a la prisión preventiva. Es decir, con la modificatoria no solamente teníamos el instituto de la prisión preventiva, sino también el instituto de la prolongación de la prisión preventiva y adicionalmente el instituto de la adecuación a la prolongación de la prisión preventiva. Claro está que son figuras totalmente distintas y sujetas a presupuestos también distintos. Entonces, conviene distinguir a la luz de la evolución histórica y teniendo en cuenta ya la última modificatoria, esto es el Decreto Legislativo 1307, tres figuras a propósito de la prisión preventiva. Por un lado, la prisión preventiva propiamente dicha; por otro lado, la prolongación de la prisión preventiva; y, como un tercer concepto, la adecuación a la prolongación de la prisión preventiva. Por cierto, son institutos jurídicos totalmente distintos, ¿no? Claro, tienen algunos puntos en común, pero los presupuestos que se exigen para su imposición son distintos. Vamos a la pizarra un poco para ejemplificar este tema. Por favor, si me permiten ir a la pizarra. Bien. Entonces, estábamos señalando que tenemos tres tipos tres institutos jurídicos: la prisión preventiva versus la prolongación de la prisión preventiva, instituto jurídico que vamos a trabajar el día de hoy, y el tema de la adecuación a la prolongación de la prisión preventiva. Tres institutos que se introducen. Por cierto, los presupuestos son distintos. Así tenemos que para la prisión preventiva, de acuerdo al artículo 268, son tres los presupuestos. Ustedes lo saben mucho más que yo. La sospecha grave respecto a la existencia del delito y a su vinculación con el imputado. Es decir, alta probabilidad de que se establezca que ocurrió el delito y de que ese delito está vinculado al imputado, respecto de quién se va a evaluar la prisión preventiva. El segundo presupuesto tiene que ver con el pronóstico de la pena. A la luz de la actual modificatoria, el pronóstico de la pena que se tiene que hacer ya no sería de 4 años o superior a los 4 años de pena privativa de la libertad, como estableció la normativa anterior. Hoy en día,
el pronóstico de la pena que se exige es que debe ser superior a los 5 años de pena privativa de la libertad. Por cierto, este pronóstico de la pena debe ser en el caso concreto. Y el tercer presupuesto es el peligro procesal, sea en su vertiente de peligro de fuga o de peligro de obstaculización a la actividad probatoria. Luego tenemos el instituto de la prolongación de la prisión preventiva, en la cual se evalúa si es que esa prisión preventiva que está por vencer merece o no merece ser prolongada. Y son 2 los presupuestos que se exigen para su imposición. El primer presupuesto se refiere a la existencia de dificultades en términos generales durante el proceso, si fuéramos a resumir este presupuesto. Y el segundo presupuesto versa sobre la subsistencia del peligro procesal inicial. Reitero, cuando abordamos la prolongación de la prisión preventiva, ya no se discuten los mismos presupuestos a propósito de la prisión preventiva, sino se evalúan 2 presupuestos establecidos por nuestra normativa y que han sido enriquecidos en cuanto a su contenido por la jurisprudencia nacional. ¿Cuáles son? En primer término, la existencia de dificultades durante el proceso y como segundo presupuesto, la subsistencia o no del peligro procesal inicial. Por cierto, en cuanto al peligro procesal, se entiende que cuando se evalúa la prolongación de la prisión preventiva, no se busca establecer si se cumple o no con la prisión preventiva. Ya hemos dicho de que una prolongación de la prisión preventiva no se parte de cero. Se entiende que anteriormente al imputado ya se le impuso prisión preventiva y que incluso se dio por configurado el peligro procesal. Entonces, lo que se evalúa en una prolongación de prisión preventiva apunta a establecer si ese peligro procesal inicial que ya se fijó cuando se le dictó prisión preventiva, a la fecha en que se evalúa la prolongación de la prisión preventiva, subsiste o no. Es decir, se va a analizar si ese peligro procesal inicial se mantiene o no, o en todo caso se va a evaluar si ese peligro procesal ha disminuido o se ha desvanecido. Claro está, para establecer si este peligro procesal se ha desvanecido o no, se exige la presencia de nuevos elementos de convicción. Y finalmente tenemos la figura de la adecuación de la prolongación de la prisión preventiva, ¿no? Cuando se dicta, prácticamente hay un único presupuesto procesal, que por ahora, a modo de tráiler, les voy a ir adelantando. Cuando se presenten circunstancias de especial dificultad, fíjense el vocablo que utiliza la normativa procesal, circunstancias de especial dificultad. Es decir, no se habla de la dificultad simple que se exige para la prolongación de la prisión preventiva, sino aquí, cuando se aborda la adecuación de la prolongación de la prisión preventiva, lo que tiene que evaluarse es si se presentan circunstancias de especial dificultad. Hay un adjetivo adicional que se adiciona a las dificultades, es decir, se debe tratar de dificultades intensas, gravosas, extraordinarias, que justifiquen la imposición de la adecuación de la prolongación de la prisión preventiva. Y además, en la adecuación de la prolongación de la prisión preventiva, solamente se van a aplicar en determinados casos, ¿no? Con la finalidad de completar el plazo de la prolongación de la prisión preventiva, ¿no? Cuando se presentan estas circunstancias, estas dificultades gravosas. Por cierto, cuando se trabaja la adecuación de la prolongación de la prisión preventiva, esta va a tener como punto de referencia a la prolongación de la prisión preventiva.
porque se está hablando de la adecuación, no de la prisión preventiva, sino de la adecuación de la prolongación de la prisión preventiva. Esto lo vamos a explicar más adelante. Sigamos, por favor. Volvemos con la... sí, bien. Entonces ya hemos abordado el tema de la... digamos, de una presentación general de lo que es la prolongación de la prisión preventiva. Solamente a modo de pintar el contexto, nuestra normativa ha establecido plazos respecto a la prisión preventiva y a la prolongación de la prisión preventiva. Pero ojo, estos plazos que ha fijado son plazos máximos que no necesariamente el fiscal debe solicitar y el juez de imponer, sino que son plazos máximos que no pueden ser sobrepasados bajo ninguna circunstancia. Es así que en un proceso simple, la prisión preventiva puede ser hasta 9 meses y puede prolongarse hasta 9 meses adicionales. Esto no significa que en todo proceso común deban dictarse el plazo máximo, sino tiene que evaluarse cada caso concreto y a la luz de la casuística que se presente en cada caso concreto, se va a evaluar cuál es el plazo razonable que debe fijarse a propósito de la prisión preventiva y de la prolongación de la prisión preventiva. Lo mismo va a acontecer con el proceso complejo y con el proceso seguido contra una presunta organización criminal, ¿no? En el proceso complejo es el plazo máximo 18 meses y su prolongación puede ser hasta 18 meses adicionales. Y en los procesos contra la criminalidad organizada puede ser la prisión preventiva hasta 36 meses y la prolongación puede establecerse o fijarse hasta un plazo máximo de 12 meses adicionales. Bien, ya hemos trabajado en líneas generales sobre la prolongación de la prisión preventiva. Ahora vamos ya a estudiar en detalle dos temas que me parecen sumamente relevantes a propósito de la prolongación de la prisión preventiva. Un primer tema que importa abordar es el tema de la oportunidad. ¿Cuál es la oportunidad procesal para plantear una prolongación de la prisión preventiva? La norma procesal ha establecido de manera expresa, de manera taxativa, ¿qué cosa? De que el fiscal debe solicitarla ante el juez antes del vencimiento de la prisión preventiva. Es decir, si se va a discutir en una audiencia una prolongación de prisión preventiva, se exige que el fiscal debe solicitar esa prolongación de la prisión preventiva antes que haya vencido el plazo de la prisión preventiva. Si es que solicita la prolongación de la prisión preventiva después que ha vencido el plazo ordinario de la prisión preventiva, pues bien, ese pedido debe ser declarado improcedente por extemporáneo, ¿ya? Hay que tener en claro. Ojo, otra idea que hay que dejar en claro en cuanto a la oportunidad es que el punto de referencia para efectos de la oportunidad viene a ser la fecha de presentación de la solicitud por parte del fiscal, no la fecha en la cual el juez va a resolver la prisión preventiva. Vamos a poner un caso, ya para que se pueda ver con toda claridad el tema de la oportunidad. Bien, vamos por favor a pedir que borren la pizarra para luego explicar. Bien, imaginemos un caso de un proceso común en la cual el juez dicta prisión preventiva por 9 meses contra un determinado imputado. Imaginemos que la prisión preventiva se inicia el 1 de enero del 2023. Se entiende que los 9 meses va a vencer el 30 del mes anterior. Es decir,
9 meses proyectados sería aproximadamente el 30 de agosto del año 2003. Bien, ese es el plazo ordinario. Imaginemos que la prisión preventiva se impuso por 9 meses y se inició, y va a tener como punto de inicio el 1 de enero del 2023 y va a finalizar el 30 de agosto del año 2023. Imaginemos que el requerimiento de prolongación de prisión preventiva por parte del fiscal ingresa el mismo 30 de agosto del año 2023. Pregunta, ¿ese pedido es extemporáneo o no? De acuerdo a nuestra norma procesal, ese pedido sería oportuno porque está siendo presentado antes que haya vencido el plazo ordinario de la prisión preventiva. Hay que dejar en claro, por más que esté en la fecha límite. Pero ¿qué pasa si presenta el requerimiento el 5 de septiembre del 2023? A esa fecha prácticamente ya se habría producido el vencimiento del plazo ordinario de la prisión preventiva, por ende, este requerimiento debe ser rechazado, declarado improcedente por extemporáneo y debe disponerse la libertad del imputado. Otra pregunta, ¿qué pasa en este mismo ejemplo si se presenta la prolongación de la prisión preventiva el último día del plazo ordinario de la prisión preventiva? En este caso, 30 de agosto del año 2023. Y el juez cita audiencia para el día 1 de septiembre del año 2023 para audiencia y resuelve el caso el 2 de septiembre del año 2023. Pregunta, ¿la imposición de esa prolongación de prisión preventiva es válida o no es válida? A mi juicio, sí sería válida, porque la oportunidad procesal va a tener como punto de referencia no la fecha en que el juez va a resolver la prolongación de la prisión preventiva, sino el punto de referencia es la fecha de presentación de la solicitud de prolongación de prisión preventiva. Es por eso que la norma dice que el juez debe solicitarla al juez antes del vencimiento del plazo ordinario de la prisión preventiva. Bien, vamos al segundo eje temático que me interesa abordar. Y ahora sí vamos a trabajar de lleno lo concerniente a los presupuestos de la prolongación de la prisión preventiva. De acuerdo a la normativa fijada en el artículo 2741 del Código Procesal Penal, se han establecido que son dos los presupuestos de la prolongación de la prisión preventiva. Por un lado, la existencia de dificultades que se presenten durante la investigación o el proceso, y el otro punto es que el imputado pueda sustraerse a la acción de la justicia u obstaculizar la actividad probatoria. Reitero, son dos los presupuestos que se predican a propósito de la prolongación de la prisión preventiva. Por un lado, la existencia de dificultades durante la investigación o el proceso, y por otro lado, el tema de la subsistencia del peligro procesal. Y esto es lo que vamos a desarrollar a continuación y que nos interesa trabajar. Bien, vamos un poco a la pizarra para ir abordando esto. Por favor, si me permiten. Bien, vamos a la pizarra. Vamos a abordar ahora de lleno el tema de los presupuestos para entender de la prolongación de la prisión preventiva. El primer presupuesto, como ya había adelantado, versa sobre la existencia de dificultades durante la investigación o durante el proceso. Y el segundo presupuesto se refiere a la subsistencia del peligro procesal inicial. Bien, entonces ahora quisiera
abordar, volvemos a la pantalla inicial. Bien, volvemos. Volvemos a la pantalla inicial. Bien, entonces ahora vamos a abordar el tema de los presupuestos, ¿no? El tema de los presupuestos que ustedes tienen aquí en la diapositiva. Vamos a examinar o a interpretar o a hacer una suerte de hermenéutica sobre este primer presupuesto. En sencillo, es la presencia de dificultades durante la investigación o el proceso. Entonces ahora urge determinar qué debe entenderse por dificultades que se puedan presentar durante la investigación o el proceso. A propósito de esto, hay que tener en consideración dos precedentes jurisprudenciales. Por un lado, una casación de antaño dictada en el caso Gregorio Santos, y también debe tenerse también como punto de referencia un acuerdo plenario donde se abordó la temática de la prolongación de la prisión preventiva, ¿no? Bien, entonces, ¿cuál es el concepto de dificultad? Cuando hablamos de dificultades, la jurisprudencia, o mejor dicho, la Corte Suprema nos ha dicho de que cuando se habla de dificultades, se hace referencia a la presencia de obstáculos, escollos que se puedan presentar durante la investigación o durante el proceso en su conjunto. Escollos, dificultades, entuertos, problemas, ¿no?, que se puedan presentar durante la investigación o el proceso. Se entiende que estas dificultades que se puedan presentar durante la investigación o el proceso deben ser de carácter extraordinario, es decir, fuera del curso normal de los acontecimientos. Tienen que ser circunstancias distintas a las circunstancias ya fijadas al momento en que se dictó prisión preventiva contra un investigado. Pero además se exige de que estas dificultades tengan impacto en la investigación o el proceso, de tal suerte de que hayan impedido, ¿no?, de que se defina durante el plazo ordinario de la prisión preventiva la situación jurídica final del investigado, sea por dificultades que se hayan presentado durante la investigación preparatoria, la etapa intermedia o el juicio oral. Básicamente, las dificultades se predican respecto a su presencia durante la investigación preparatoria, ¿no? Ahí tiene que evaluarse si se trata de dificultades que han impedido la práctica de actos de investigación o que hayan retrasado la práctica de actos de investigación. Y cuando se habla de las dificultades durante el proceso, se tiene que evaluar si se han presentado obstáculos que en los actos procesales que hayan impedido los actos procesales propios de la etapa intermedia del juicio oral y que la hayan impedido o retrasado de tal suerte que tengan impacto en que no se haya definido la situación jurídica final durante el plazo ordinario de la prisión preventiva. Bien. Y cuando hablamos, ojo, y cuando hablamos de la subsistencia del peligro procesal, como lo adelanté hace un momento, aquí no se evalúa la configuración del peligro procesal, porque esa discusión ya se realizó, ya se agotó al momento en que se impuso prisión preventiva al investigado. Es decir, no se, en el marco de la prolongación de la prisión preventiva, no se busca establecer si se ha configurado o no el peligro procesal. Se entiende que cuando ingresamos al terreno de la prolongación de la prisión preventiva, al investigado ya se le dictó prisión preventiva e incluso ya se estableció el peligro procesal en su contra, sea en sus vertientes de peligro de fuga o de huida del investigado o en sus vertientes de peligro de entorpecimiento a la actividad probatoria. Lo que se busca evaluar en el terreno de la prolongación de la prisión preventiva es si ese peligro procesal inicial en sus vertientes de peligro de fuga
o de entorpecimiento de la actividad probatoria, subsiste o se ha desvanecido, ¿no? Eso es lo que se evalúa. Es por eso que cuando se evalúa la subsistencia del peligro procesal, lo que el juez debe tener en claro, cuáles fueron los motivos iniciales del peligro procesal inicial. Por ejemplo, debe tener en cuenta si al momento de fijar o establecer el peligro procesal inicial se consideró el tema de la falta de arraigos, gravedad de la pena, magnitud del daño causado, pertenencia a una organización criminal, algún comportamiento procesal elusivo a la acción de la justicia. También tiene que tenerse en claro como motivo inicial si se estableció el peligro de obstaculización a la actividad probatoria. Por ejemplo, es el caso de que se haya establecido o se haya concluido de que el investigado estaría influenciando sobre órganos de prueba, ¿no? Como un dato del peligro de obstaculización de la actividad probatoria. Pues bien, en una prolongación de prisión preventiva, el juez y todos los operadores de justicia deben tener como punto de referencia ese peligro procesal inicial ya fijado en la prisión preventiva. Entonces, lo que se va a evaluar es si ese peligro procesal inicial que ya se fijó en la prisión preventiva, al día de hoy se mantiene o no, o se ha desvanecido. Obviamente que aquí, si las partes no presentan nuevos elementos de convicción, se entiende de que los motivos iniciales del peligro procesal se mantendrían y que por ende subsiste el peligro procesal. Ahora, si las defensas técnicas de los imputados consideran que ya se habría desvanecido el peligro procesal inicial, ¿qué es lo que tienen que hacer? Presentar nuevos elementos de convicción o invocar nuevos elementos de convicción y que sean potentes para enervar ese peligro procesal inicial. Tienen que presentar nuevos elementos de convicción. Por cierto, si las defensas técnicas de los imputados van a una prolongación de la prisión preventiva y no presentan ningún nuevo elemento de convicción, se entiende de que el peligro procesal se mantiene y por ende subsiste el peligro procesal inicial. Ahora, si los imputados y sus defensas consideran que ese peligro procesal inicial se ha desvanecido, entonces tienen que aportar nuevos elementos de convicción o en todo caso invocar nuevos elementos de convicción, ¿no? Con la finalidad de enervar los motivos iniciales. Y es así que en el marco de una audiencia de prolongación de la prisión preventiva se tendrá que evaluar si esos nuevos elementos de convicción que aporte o que invoque la defensa técnica del investigado tienen la virtualidad procesal de enervar o no los motivos iniciales del peligro procesal. Es claro que si estos nuevos elementos de convicción que apunten a destruir o desvanecer el peligro procesal inicial no son potentes, entonces el peligro procesal inicial se mantendrá y por ende se concluirá que subsiste el peligro procesal inicial. Contrario sensu, si es que la defensa técnica del investigado logra acreditar que estos nuevos elementos de convicción son tan fuertes, son tan potentes como para enervar el peligro procesal inicial, entonces se habrá desvanecido el peligro procesal inicial. Por ende, ya no podrá sostenerse de que subsiste el peligro procesal inicial. Ya no puede predicarse eso. Y por ende, ya no se cumpliría con el segundo presupuesto y la lógica consecuencia de ello sería declarar infundado. Porque se entiende que estos dos presupuestos, el tema de la existencia de dificultades durante la investigación o el proceso y la subsistencia del peligro procesal, son requisitos copulativos, es decir, deben cumplirse al mismo tiempo. Si falta uno de ellos, se cae o no se otorga la prolongación de la prisión preventiva. Bien, vamos a avanzar un poco más, ¿no?
me gustaría poner algunos ejemplos sobre bien, solamente para que ustedes puedan ver lo que he citado hace un momento, ¿no? Hay dos instrumentos que hay que tener en cuenta a propósito de la prolongación de la prisión preventiva en cuanto a la interpretación de su contenido. Hay que tener en cuenta la casación Gregorio Santos y también el acuerdo plenario 1 del 2017, donde delinea el contenido de los dos presupuestos, a propósito de las dificultades y a propósito de la subsistencia del peligro procesal inicial. Bien. Voy a poner algunos ejemplos que me gustaría trasladárselo a ustedes y que vienen de la casuística, ¿no? Para entender con mayor claridad el contenido. A ver, por favor, si me dan pase a la pizarra. Bien. Señores, habíamos hablado de que son dos los presupuestos y no me interesa solamente enfocarme en el plano teorético, sino también muchas veces importa aterrizar, pisar tierra, como se dice, a la luz de la casuística. Volvemos, prolongación de la prisión preventiva. El primer presupuesto se refiere a la existencia de dificultades. Algunos casos prácticos que se han presentado a propósito de dificultades. Por ejemplo, nuestra jurisprudencia ha considerado que una de las dificultades que se ha presentado durante la investigación tiene que ver con la presencia del COVID. ¿Se acuerdan del COVID, no? Durante el año 2020, las instituciones públicas no atendieron durante 4 meses. Lo mismo ocurrió durante febrero del año 2021. Es decir, durante estos 5 meses, las entidades públicas estaban cerradas. Y lo mismo acontecía o también comprendió al Ministerio Público como ente persecutor de delito. Durante estos 5 meses, las más de las veces no practicó actos de investigación. ¿Y eso qué significó? Que prácticamente se retrase la investigación preparatoria y por ende no se decida la situación jurídica final durante el plazo ordinario de la prisión preventiva. Es por eso que el tema del COVID fue visto como una dificultad. Sobre todo estos 5 meses, ¿no? En donde el fiscal cerró sus puertas y no realizó actos de investigación. Otro caso práctico que fue identificado o que se identifica como dificultad durante la investigación fue el caso de el incremento del grado de dificultad inicial. Este criterio, por ejemplo, se aplicó en el caso Cuellos Blancos, ¿no? De Peña Aparicio y otros investigados por este famoso caso de los Cuellos Blancos. ¿Cuál fue, digamos, el supuesto de hecho en este caso? De que la investigación preparatoria había empezado, imaginemos, contra 10 imputados y respecto a 10 hechos fácticos. Pero ¿qué pasó durante el decurso de la investigación preparatoria? El fiscal, dada la dinámica de la investigación preparatoria, descubrió de que habían más personas involucradas en los eventos delictivos y que habían más hechos delictivos. Entonces, ¿qué cosa es lo que hizo durante la investigación preparatoria? Emitió una disposición de ampliación de la investigación preparatoria, incluyendo a 10 investigados más e incorporando 10 hechos fácticos adicionales. Esta ampliación de investigados y esta ampliación de hechos fácticos a la investigación preparatoria, en el caso Cuellos Blancos, fue interpretado como un caso de incremento del grado de dificultad inicial. Por cierto, aquí no se está discutiendo de que el caso sea complejo, porque la complejidad ya se estableció al momento en que se le dictó prisión preventiva y se estableció seguramente el plazo de prisión preventiva de 36 meses.
sino aquí lo que se discute en sede de prolongación de prisión preventiva es la presencia de dificultades. Y la dificultad en ese caso concreto fue identificada cuando se incrementó ese grado de dificultad inicial, con la inclusión de más investigados y con la incorporación de más hechos fácticos. Incremento del grado de dificultad. Otra dificultad también que siempre se ha predicado como un caso durante la investigación, a propósito de esto, viene a ser el tema de que el Ministerio Público adolecía de peritos. Es decir, no contaba con los peritos para hacer, digamos, para elaborar los informes periciales, no sé, en materia de contrataciones del Estado, en materia de ingeniería o en cualquier otra especialidad técnica que requería la mirada de un especialista de la materia. La dificultad se enfocó en la falta de logística o de recurso humano para que practique estas pericias oficiales. Hay muchos casos más, por cierto, ¿ya? Hay muchos casos más, pero estoy ejemplificando algunos de ellos. En cuanto a al tema de la subsistencia del peligro procesal, inicial, como dije hace un momento, si es que la defensa técnica del investigado no aporta nuevos elementos de convicción, evidentemente se va a entender de que subsiste el peligro procesal inicial. Si es que la defensa lo que busca es plantear de que ese peligro procesal se ha desvanecido, entonces lo que debe hacer es aportar nuevos elementos de convicción o invocar nuevos elementos de convicción, con la finalidad de enervar esos motivos iniciales. Por ejemplo, si a nivel de la prisión preventiva y específicamente en cuanto al peligro procesal se estableció de que el investigado no tenía arraigos, entonces en una prolongación de la prisión preventiva la defensa técnica podría presentar o aportar nuevos elementos de convicción con la idea de acreditar de que ese imputado sí tiene los arraigos, ¿no? Sí tendría los arraigos, ¿no? Los arraigos, no sé, domiciliario, familiar y laboral. Aunque el tema del arraigo domiciliario va a ser un poco discutible por la misma situación ya de estar detenido en un establecimiento penitenciario. Otro aspecto que podría cuestionar es el tema del desvanecimiento del desvanecimiento, por ejemplo, de la proporcionalidad inicial. Imaginemos que se plantea un tema de grave estado de salud del imputado. Pues bien, si la defensa va a invocar en la prolongación de la prisión preventiva de que su patrocinado presenta un cuadro de salud crítico, lo que tiene que hacer es presentar nuevos elementos de convicción que acrediten ese grave estado de salud, para de esa manera desvanecer ese peligro procesal inicial. Pues bien, una persona que esté en un estado de salud grave, evidentemente eso va a tener impacto en el peligro procesal, porque va a ser un poco difícil que fugue o que obstaculice la actividad probatoria, ¿no? Entonces hay que evaluar ese tema. Pero no solamente hay que invocarlo, sino también hay que presentar los elementos de convicción. Si es que la defensa técnica no presenta nuevos elementos de convicción, sencillamente se entiende que subsiste el peligro procesal. Bien, volvamos. Hay que tener en consideración de que cuando se va a una prolongación de la prisión preventiva, muchas veces los letrados lo que buscan es cuestionar los argumentos o los elementos de convicción de la prisión preventiva. Considero, de acuerdo a la normativa y a la jurisprudencia, que eso no se puede hacer, porque la prolongación de la prisión preventiva no es un escenario procesal para reexaminar
los argumentos y todo el material probatorio que ya fue evaluado en la prisión preventiva. Si es que si es que la defensa técnica del investigado plantea como argumentos un reexamen de los argumentos ya evaluados en la prisión preventiva o plantea como argumentos, digamos, o invoca elementos de convicción que también ya han sido evaluados en la prisión preventiva, pues bien, ello sencillamente no debe ser tenido en cuenta porque eso ya fue materia de evaluación en la prisión preventiva, porque son otros los presupuestos de la prolongación de la prisión preventiva. Así es que hay que evitar consumir pólvora en gallinazo, como se dice en estos casos. Hay que apuntar a los presupuestos. Bien, quisiera finalizar mi intervención. A ver, por favor, quisiera finalizar mi intervención con un tema que sí me parece importante, ¿ya? Y es a propósito de la gran pregunta. En un escenario de prolongación de prisión preventiva, ¿la defensa técnica puede invocar y presentar nuevos elementos de convicción para desvanecer la sospecha grave inicial? ¿Lo puede hacer o no? ¿Es materia de evaluación o no? Sobre ello, señores, hay dos posturas. Reitero, la pregunta siguiente. En un escenario de prolongación de prisión preventiva, la defensa técnica puede invocar, puede presentar nuevos elementos de convicción con la finalidad de destruir la sospecha grave inicial o no. Sobre ello hay dos posturas. Una primera postura, que voy a denominar tradicional, ha sostenido que son dos los presupuestos de la prolongación de la prisión preventiva: existencia de dificultades durante la investigación o el proceso y la subsistencia del peligro procesal. Por ende, toda la temática referida al cuestionamiento a la sospecha grave inicial no podría hacerse en sede de prolongación de la prisión preventiva, porque para ello existe otro mecanismo procesal que vendría a ser la institución jurídica del cese de la prisión preventiva, donde sí se pueden cuestionar cualquiera de los motivos iniciales de la prisión preventiva, como por ejemplo la sospecha grave inicial. Pero tenemos otra postura, señores, tenemos otra postura que habría introducido una casación de la Corte Suprema, de una de las salas de la Corte Suprema. Y quisiera un poco compartirles esta casación. Es una casación en donde más o menos se enarbola lo siguiente. Como vamos a discutir el tema de prolongación de la prisión preventiva, es decir, si se amplía o no la prisión preventiva, deben evaluarse todos los presupuestos de la prisión preventiva, si se mantienen o no, lo cual incluiría el tema de la evaluación de la sospecha grave inicial, y en donde perfectamente las defensas técnicas podrían cuestionar la sospecha grave inicial, ¿ya? Esto ha sido fijado por uno de los fallos emitidos por la Corte Suprema. Concretamente, es la apelación 57 del 2022 de la Suprema, emitida por San Martín, en la cual, al parecer, lo que dijo es lo siguiente, que prácticamente en una prolongación debe evaluarse si subsisten los motivos iniciales, lo cual incluiría a la sospecha grave inicial. Es decir, se puede cuestionar la sospecha grave inicial. Pero ojo, ese cuestionamiento que podría hacerse tiene que ser a la luz de la invocación y presentación de nuevos elementos de convicción. ¿Sí? Bien, con ello voy a dar por finalizada mi participación el día de hoy y voy a dar espacio para algunas preguntas para cerrar mi intervención. Siempre para mí es un placer, es un honor compartir esta tribuna. A ver si me pueden abrir los audios para cualquier pregunta.
O en todo caso, para ir leyéndolo. Sí, adelante, la puedes leer. Con gusto para ir respondiendo y absolver. Estimados participantes, si alguien tuviera una consulta o duda ahora con el doctor Carguancho, pueden resolverla por favor, dejándolo en el chat o caso contrario, alzando la manito para darles la Bien, oportunidad. había dado algunos ejemplos. No hay que olvidarse de que uno de los presupuestos de la prolongación de la prisión preventiva, uno de los presupuestos de la prolongación de la prisión preventiva es la subsistencia del peligro procesal. Entonces, si es que lo que se busca es enervar ese peligro procesal inicial, lo primero que tienes que tener en cuenta o tener en claro cuáles fueron esos motivos iniciales, ¿no? ¿Cuáles fueron los motivos iniciales que consideró la judicatura para dar por configurado el peligro procesal? Por ejemplo, el tema de los arraigos, gravedad de la pena, magnitud del daño causado, pertenencia a una organización criminal y algún comportamiento obstruccionista a la actividad probatoria. Imaginemos el caso, había puesto hace un momento el ejemplo, de que a nivel de prisión preventiva se consideró que existía peligro de fuga porque el imputado no había acreditado a cabalidad sus arraigos. Pues bien, en una prolongación de la prisión preventiva, para variar o para cambiar o para enervar ese motivo inicial, podría presentar nuevos elementos de convicción acreditando sus arraigos. Otro tema, por ejemplo, que podría discutirse sobre la subsistencia o no del peligro procesal sería lo concerniente al peligro de obstaculización. Imaginemos que inicialmente se consideró como un dato del peligro procesal inicial, el tema de escuchas telefónicas en las cuales habría intervenido el investigado y a través de los cuales estaba coordinando actos de corrupción con funcionarios públicos para no ser investigado, por ejemplo. Una de las maneras de presentar nuevos elementos de convicción sería, por ejemplo, presentar nuevos elementos de convicción, por ejemplo, una pericia fonética que demuestre que el investigado o que no era la voz del investigado a la luz de una pericia fonética. En ese caso es claro de que con ello se va a desvincular al investigado de esas escuchas telefónicas y por ende de esos presuntos actos obstruccionistas que se fijaron en el momento inicial. Otro caso que podría plantearse es el tema médico, ¿no? El tema médico, por ejemplo, podría plantearse sosteniendo de que el imputado, si bien, digamos, se le habría impuesto prisión preventiva, sin embargo, al momento en que se correspondería discutir la prolongación de la prisión preventiva, presentaría un grave cuadro de salud, ¿no? En donde esté en serio riesgo incluso su vida, ¿no? ¿Cómo acreditar eso? Con informes médicos, con informes especializados que demuestren pues, el grave estado de salud del imputado. ¿Otra pregunta? Buenas noches. Buenas noches, Por doctor. favor, ¿puedo participar? Adelante, doctor. Doctor Richard, buenas noches. Un gusto saludarlo. Una consulta. En este caso, cuando es un profesional independiente, digamos, un contador o un abogado que tiene su estudio contable o jurídico independiente, y bueno, él sería el imputado, ¿no? Y para poder sostener el tema del arraigo laboral, él no tiene en realidad un contrato, ¿no? Con una empresa porque es un trabajador independiente. ¿Cómo podría sustentar su arraigo laboral? ¿Con qué documentos? ¿Con la licencia de funcionamiento de la municipalidad? ¿Con las declaraciones de los PDTs anuales que hace? Ese tema tal vez podría darme algún alcance de un trabajador independiente para sustentar su arraigo laboral. Gracias, doctor. No hay que olvidarse que en materia de
aporte de caudal probatorio, rige el principio de libertad probatoria, es decir, puede presentarse cualquier tipo de prueba o de elemento de convicción que acredite ello. Se puede acreditar la actividad independiente con la licencia de funcionamiento, con la ficha RUC ante la SUNAT, se puede acreditar también con la emisión de los recibos profesionales, ¿no? Porque se entiende que presta servicios profesionales y la manera de acreditar es mediante los recibos por honorarios profesionales, ¿no? Básicamente esos son los principales, ¿no? Y, por ejemplo, otra manera es la tributación que pudiera estar haciendo este profesional. Otra pregunta, por favor. Doctor Richard Concepción Carbancho, buenas noches. Buenas noches, doctor. En el tema de esto de la prisión preventiva, ahora con el tema de la modificatoria del decreto legislativo 1585, ahora, en este momento, vayamos a un ejemplo, si el fiscal pide una prisión preventiva, contando nomás con con el 4 años no, de mayor a 4 años, ¿no? Que ahora ya se está a 5 años. Veíamos que el juez rechaza su pedido en ese momento. Hoy en día, como ustedes saben, hay una modificatoria. A propósito de la prisión preventiva, el pronóstico de la pena ya no es superior a los 4 años de pena privativa de libertad, sino el pronóstico de la pena que se exige es que sea superior a los 5 años de pena privativa de libertad. Solamente para complementar la idea, es que este pronóstico de la pena que se haga es un verdadero trabajo de individualización judicial de la pena. Claro, está en grado de pronóstico, ¿no? Y teniendo en cuenta el caso concreto. Sobre esto ya hay abundante jurisprudencia en el sentido de que se tiene que hacer un examen individualizado sobre la situación jurídica de cada investigado. Otra pregunta, por favor. Sí, doctor, ¿qué tal? Buenas noches. Más que una pregunta, quería hacer una duda tengo. Lo que pasa es que yo tenía pensado de que en una prolongación de prisión preventiva se deberían de haber presentado circunstancias de especial complejidad y en una adecuación de la prolongación, de una adecuación de prisión preventiva es circunstancias de especial dificultad. Pero usted ha señalado de que en una prolongación son dificultades nada más y en una adecuación son ahí sí circunstancias de especial dificultad. Y no sé, justamente quería que me aclare sobre esa duda porque yo tenía pensado lo que le había señalado. Gracias. A la diapositiva, ya volvemos a la diapositiva, por favor, para explicar este tema que también lo he abordado. No se preocupen que he dejado la diapositiva en donde evalúo otros temas, sino que el día de hoy, por razones de tiempo, he abordado los principales ejes temáticos a propósito de la prolongación de la prisión preventiva. Tiene que ver con la adecuación. Bien, adecuación. ¿Cuál es el motivo? Sucesos o acontecimientos de especial complejidad, más complejos por razón de la entidad y dificultad. O sea, ¿cuál es la idea? Hay que distinguir el tema de la prolongación y el tema de la adecuación de la prolongación de la prisión preventiva. Reitero, hay que distinguir la figura de la prolongación de la prisión preventiva de la adecuación de la prolongación de la prisión preventiva. En cuanto a la prolongación de la prisión preventiva, uno de los presupuestos es que exige la presencia de dificultades durante la investigación o el proceso. En cambio, cuando hablamos de la adecuación del plazo de la prolongación de la prisión preventiva, se exigen esas dificultades, esas dificultades o esa complejidad también. Pero aquí hay un adjetivo adicional, que se exige una especial complejidad, ¿no? ¿A qué hacemos alusión con ello? El Acuerdo Plenario 01-2017 ha interpretado el contenido de esto y nos ha dicho que tiene que tratarse de una complejidad agravada, si
cabe el término, de una complejidad mucho más intensa en cuanto a esta especial dificultad o complejidad, ¿ya? Así es que hay que tener muy en claro, tiene que ser mucho más agravado, porque estamos yendo ya a la excepción de la excepción. No hay que olvidar de que prolongar la prisión preventiva ya es un tema excepcional y el tema de la adecuación ya es súper excepcional. Es por eso que la normativa nos exige especial complejidad. ¿Cómo entenderlo? Como una especial dificultad mucho más allá o que sea más intensa que la dificultad que se exige para la prolongación de la prisión preventiva. Bien, ¿tenemos otra pregunta? ¿Cómo? ¿Podría repetir? Haber declarado reo contumaz al acusado configura dificultad del proceso. Eso tiene que evaluarse en sus reales términos. El solo hecho de ser declarado reo contumaz no necesariamente implica una dificultad. Cuando hablamos de dificultades que pueden presentarse en la investigación, es por ejemplo el caso de que se convoca al imputado para que haga un determinado acto de investigación de carácter personalísimo y simplemente no acude, es profesamente y luego es declarado reo contumaz. Creo yo que el solo dato de ser declarado reo contumaz es insuficiente, sino que eso hay que conectarlo con el hecho de si ha sido convocado a una diligencia donde se requiere su presencia personalísima. Si es que no se ha convocado al investigado para un acto de investigación personalísimo, creo yo que no. Siguiente. Obviamente sobre el tema del reo contumaz, esto sí va a ser materia de evaluación para un tema de subsistencia del peligro procesal. No hay que olvidar de que en una prolongación de prisión preventiva se evalúa si subsiste o no el peligro procesal, pero también el fiscal puede sostener ahí que si se ha declarado reo contumaz, prácticamente eso devela la rebeldía del imputado de apersonamiento al proceso. Y esa situación de rebeldía, de apersonamiento al proceso, prácticamente puede ser tomado como un acto de elusión a la acción de la justicia, su sola situación de contumaz. Y la declaratoria de reo contumaz puede no solamente marcar la subsistencia, sino incluso fortalecer el peligro procesal inicial. Siguiente, por favor. ¿Por qué sería copulativo en cuanto a la dificultad en el proceso y subsistencia en peligro procesal inicial? Cuando hablamos de lo copulativo o conjuntivo, para ser mucho más gráfico con la expresión, es que para dictar una prolongación de la prisión preventiva se exige el cumplimiento conjunto de los dos presupuestos. Existencia de dificultades por un lado y subsistencia del peligro procesal, ¿ya? Si falta uno de esos presupuestos, no se dispone la prolongación de la prisión preventiva. A eso se refiere el tema de lo copulativo o conjuntivo. Los dos deben estar presentes. Si falta uno, no se dicta. Adelante. Doctor, buenas noches. Buenas noches, doctor. Muy buenas noches, doctor. Una pregunta. En un caso complejo, ¿correcto? Banda organizada, cuando un imputado o un investigado no está presente, ¿la pena también recae en una persecución o en una prisión preventiva para él también, estando ausente? Bueno, en el tema, usted sabe muy bien de que la prisión preventiva se puede dictar estando el imputado detenido o estando libre. Así es que no necesariamente se requiere su presencia. Gracias, doctor. Bien.
Muy, muy agradecido, en verdad, de haber estado en esta plataforma de GEPUT y anuncio, de acuerdo a lo que, digamos, a lo que hemos venido trabajando, que en la próxima sesión voy a abordar otra temática muy interesantísima, muy interesante, y es a propósito de la revisión de oficio de la prisión preventiva, a propósito del caso de Jaime Yoshiyama y a propósito de la última modificatoria en donde se establece como obligación legal que los jueces, cuando imponen prisión preventiva, deben hacer revisión periódica, ¿no?, de la prisión preventiva. Anuncio que ese va a ser el tema que vamos a abordar en una próxima sesión de GEPUT. Bien, ante todo, mi agradecimiento a GEPUT nuevamente y a todos los presentes en esta plataforma virtual. Muy buenas noches con todos. Agasajar la disertación brindada por el doctor Richard Concepción Carhuancho, queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento por su destacada participación y enriquecedora disertación durante este evento. Su experiencia y conocimientos han añadido un valor significativo a esta sesión, dejando una huella positiva en todos los participantes. Agradecemos su dedicación por compartir su sabiduría y también perspectivas con nosotros, desarrollando pues el día de hoy el tema de la prolongación de prisión preventiva. Además, estimados participantes, doctores y doctoras, aprovechamos la ocasión para extenderles una cordial invitación a participar en nuestros diversos programas académicos. Destacamos entre ellos, por ejemplo, la próxima realización del Diplomado en Litigación Oral Estratégica y Tecnológica, que dará inicio el 18 de enero. Asimismo, nos complace informarles que el 27 de enero y el 3 de febrero ofreceremos un curso presencial dirigido por el destacado doctor Fran Almanza Altamirano. Para aquellos interesados en formar parte de estos eventos, les invitamos a dejar sus números de contacto y nuestros asesores estarán encantados de comunicarse con ustedes y proporcionar toda la información necesaria. Agradecemos de antemano su atención y participación activa. Esperamos contar con su presencia en futuras sesiones. Muchísimas gracias y buenas noches. Estimados doctores y doctoras, para todos aquellos que quieran tener una certificación de dicha sesión, pueden dejar también su número de contacto o escribirnos a nuestros números de referencia que aparecen en nuestras redes sociales para dar en este caso, poder brindarles la información pertinente en base a las sesiones que vienen y también a los diplomados a desarrollarse. Muchísimas gracias, doctores. Y no se olviden dejar su número de contacto para que entre en una promoción exclusiva para todos los participantes en esta sesión. Nos vemos el día de mañana en una sesión gratuita. Muchísimas gracias, estimados doctores, y que tengan muy buenas noches.